Sale pues. Hola a todos, primeramente buenas tardes a todos y agradecer de nuevo su presencia por atender otra edición más del seminario de Yapunop. Esta vez tenemos la presencia de la maestra en ciencias Elizabeth Alba Cueva. Ella nos va a dar la plática del desecho lácteo a la electricidad, caracterización electroquímica de una celda de combustión microbiana con lácteos. Yo particularmente estoy bastante interesado en este proyecto y además lo sugerí, fui el que invité a Eli porque tenemos varios trabajos de cooperación. Entonces, va a ser bastante interesante. Acá la idea es cómo la plática, bueno, ella misma nos va a decir que tiene bastante orientación a la parte biológica, pero acá estamos interesados en el modelado matemático de estos procesos bioquímicos. ¿Sí? Entonces, le voy a dejar digamos, a Eli para que nos platique. ¿Deseas al final o intermedio las preguntas? Si quieren al final, ¿sí? Sale pues. Ok, listo, puedes comenzar, Eli. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que nos están viendo en línea y a los que están aquí presentes. Quiero agradecer al doctor Riedel por la invitación. Como él bien les dijo, hemos estado colaborando en algunas partes de este proyecto y lo que yo les voy a estar platicando es un poquito, una probadita de lo que es mi proyecto doctoral, en el cual estoy, como su nombre lo indica, combinando un desecho lácteo, algo muy común en la región, que es el lactosuero, y transformándolo a energía gracias a una celda de combustible microbiana que estoy alimentando pues precisamente con este lactosuero. Vamos a hablar un poquito de energía. Sabemos perfectamente que esto es una necesidad a nivel global y México no se queda atrás en la parte de avanzar en cuestiones a las energías verdes o a las bioenergías. ¿Qué tenemos nosotros con respecto a eso? Bueno, de acuerdo a datos del Instituto de Desarrollo de Energía y Ambiente, si bien México tiene mucha innovación y mucha pertenencia a las bioenergías, pues los porcentajes siguen siendo bastante mínimos. Estos son datos de 2023 y podemos observar que aún así los hidrocarburos siguen formando la mayor cantidad de energía que podemos producir en el país. Si esto lo comparamos con lo que nosotros consumimos, aquí podemos ver, de acuerdo a la Secretaría de Energía, que pues nuestro consumo, el consumo a nivel nacional como población de las energías, pues siguen siendo todas, aparte de hidrocarburos. Las energías renovables, como pueden observar, apenas forman un 6%, estamos hablando de menos del 10% de la energía que consumimos viene de fuentes de energías renovables, a pesar de que México cuenta con la infraestructura para poder realizarlo y sí se están haciendo proyectos en los que se intenta innovar a fuentes de energías renovables, ya sea hidroeléctricas, ya sean biocombustibles, energía nuclear, entre otras que ustedes muy seguramente conocen. Nuestras demandas energéticas siguen viniendo en su mayoría de hidrocarburos. Y esto, como bien lo sabemos, pues tiene sus nefastas consecuencias para el medio ambiente. Esto nos da una nueva necesidad. Tenemos que remediar los daños que ya se hayan hecho con nuestros gastos energéticos y esta producción de energía a partir de estos combustibles y cambiar la manera en la que estamos produciendo energía en el país. De ahí viene lo que a mí me llamó la atención desde un principio para trabajar, que es esta rama que se llama bioremediación. La bioremediación es algo muy grande, es un campo muy interesante. ¿Y qué es? Bueno, es un proceso, cualquier tipo de proceso, en el que vayas a utilizar microorganismos, hongos, plantas, es decir, cualquier cosa que tenga vida, para poder retomar un medio ambiente alterado, poder quitar la mayor cantidad de contaminantes y devolverle su condición natural en medida de lo posible.
La bioremediación la podemos dividir hasta ahora en 3 áreas principales. La degradación enzimática, la cual, como su nombre lo indica, utiliza enzimas que pueden degradar moléculas grandes a moléculas un poco más sencillas, que puedan precipitar, por ejemplo, en el agua. Podemos agregar algún tipo de enzima, hacer que esta enzima, al momento de hacer su acción, degrade moléculas grandes, por ejemplo, las moléculas de hidrocarburos. Estas moléculas puedan precipitar y nosotros poder simplemente quitarlas. Después tenemos la fitorremediación. Esta, como su nombre lo indica, es con plantas. Las plantas tienen en sus vesículas pequeños espacios donde pueden tomar iones o tomar algún tipo de contaminante, guardarlo para ella y cuando la planta muere, pues bueno, retira este contaminante. Entonces, se pueden agregar, por ejemplo, en tecnologías como humedales artificiales, en donde se utilizan plantas como el lirio o la lenteja de agua, para que éstas absorban los contaminantes del agua, se retira esta planta y pues tenemos en consecuencia una agua un poquito más limpia, preparada para su siguiente proceso de limpieza, que puede ser en cualquier planta tratadora. Pero estamos quitando, gracias a las plantas, pues un poquito de los contaminantes más pesados. Y la que nos atañe el día de hoy, la remediación microbiana. En esta estamos utilizando microorganismos, para nuestro caso bacterias, que gracias a su metabolismo pueden hacer este proceso de cambiar una molécula a otra. Es decir, la bacteria se alimenta de algún tipo de molécula que puede contener un contaminante en ellas, lo aprovecha para sí misma y como consecuencia de su metabolismo vamos a tener una molécula más sencilla para que el medio ambiente la pueda asumir y poder de esta manera pues eliminar un poquito de los contaminantes que ya se encuentren presentes. Normalmente la acción de microorganismos se hace en medios líquidos, es decir, en aguas contaminadas o algún otro tipo de desecho que sea líquido. Al momento de estarlo investigando, nos surge una nueva palabra, que es bioelectrogénesis. ¿A qué nos referimos con esta? Bueno, la bioelectrogénesis es un proceso en el cual ciertas bacterias, que vamos a llamar bacterias electrogénicas, pueden oxidar una materia orgánica, es decir, consumen una molécula y mediante procesos dentro de su metabolismo, dentro de su propia bioquímica, van a hacer reacciones redox, lo que conocemos como reacciones redox en química, van a oxidar la materia orgánica y, consecuencia de cualquier reacción redox, tenemos electrones. Estos electrones van a ser desechados por la bacteria y nosotros podemos capturar o tomar esos electrones si colocamos una superficie conductora, lo que para algunas personas se le conoce como electrodo. Y pues bueno, aquí puede haber de diferentes formas. Puede tener acarreadores, es decir, pueden ser bacterias a las que nosotros les indujamos este tipo de comportamiento o bacterias que lo hagan de forma natural, que por la simple manera de encontrarse en el ambiente ya hagan este proceso de bioelectrogénesis. Y estudios sobre estas, pues hay bastantes. Por ejemplo, tenemos las bacterias del género Geobacter sp, las bacterias de Shebanella, que son estas que vemos en esta parte de aquí, y E. coli. Si se fijan, nombré algunas que, si algunos de ustedes son del ramo de química o han estado enfermos del estómago alguna vez, pues se han fijado que E. coli es una a la que le debemos tener bastante cuidado. Bueno, este es el segundo paso. Estas bacterias están catalogadas como bioelectrogénicas, es decir, estas pueden producir este proceso que les acabo de mencionar anteriormente. ¿Ventajas o desventajas? Bueno, pues en el caso de Geobacter, la ventaja pues, es su misma estructura, pueden observar, todas son estructuras bacilares. Geobacter tiene flagelos, cosa que no tienen estas que pueden observar aquí. Y además de eso tiene esto que llamamos pilis, son como unos pelitos, ¿ok? Que rodean toda la estructura bacteriana. ¿Para qué les sirven? Bueno, en el caso de los flagelos, le van a servir para la motilidad, les sirven para buscar su alimento. Se va a mover a través de todo el medio en el que se encuentra. Y los pilis, para este caso, pues nos van a servir como esos acarreadores de electrones, es decir, los electrones que se produzcan de su metabolismo los va a ir arrojando a través de sus pilis como si fueran cables. De hecho, en inglés se les conoce como nanowires. Y pues bueno, ventajas de Geobacter. Geobacter es inocua. Geobacter no te va a producir ningún tipo de respuesta a tu sistema inmunológico, es decir, no nos afecta a nosotros como humanos y no llega a ser una especie invasora. Por otro lado, en el caso del coli, pues bueno, tenemos la ventaja de que hace electrogénesis,
pero la desventaja es que sí es una bacteria patógena. Entonces sí nos puede llegar a causar alguna infeccióncita ahí en nuestro estómago que no queremos tener si estamos buscando algo que remedie. Y por otro lado tenemos el caso de Shigella. Shigella, la desventaja que tiene es que necesita que tú le induzcas el comportamiento bioelectrogénico. Necesitamos agregarle algo a su medio de cultivo para que pueda producir este comportamiento. Por lo tanto, sabiendo estas ventajas y desventajas, vamos a hablar de lo que precisamente les comenté. ¿Cómo mandan estos electrones las bacterias? Pues bueno, tenemos dos tipos, la transferencia directa o la transferencia mediada. En el caso de la transferencia directa, la bacteria se adhiere, es decir, se pega a la superficie conductora, vamos a llamarle electrodo de ahora en adelante, se pega a ese electrodo y manda los electrones. Simplemente llega y descarga, ¿ok? Esto lo puede hacer pegándose directamente o gracias a su pili. ¿Se acuerdan que platicamos de los pilis? Bueno, gracias a su pili puede mandar directamente los electrones. Y por otro lado, tenemos la transferencia mediada. En estas de aquí nosotros tenemos que agregar algo. Normalmente se agregan algún tipo de ácidos o compuestos químicos bastante fuertes y bastante caros para poder nosotros inducir este comportamiento. Y otras cosas interesantes, pues es que entre ellas se van pegando y van transfiriendo electrones de la última bacteria a la bacteria inicial para poder irse descargando y poder nosotros obtener esos electrones a consecuencia de este metabolismo. Tomando en cuenta lo anterior dicho, pues bueno, creo que se entiende el porqué de las tres opciones que les di anteriormente. Geobacter es la mejor opción para el uso como bacteria bioelectrogénica. ¿Y dónde lo vamos a usar? Bueno, hay muchas aplicaciones, de acuerdo a qué tipo de Geobacter estés utilizando. Geobacter tiene muchas variantes y pues se usa para diferentes tipos de cosas. Aquí les presento a Geobacter. A Geobacter le encanta estar en comunidad, siempre van a estar juntitas, se mueven. Estamos hablando de organismos vivos, se mueven y van y se acomodan en comunidad, que es algo que nosotros llamamos biopelícula, biofilm para los bilingües. ¿Y qué puede hacer? Bueno, pues puede degradar hidrocarburos. Hay algunas especies que son capaces de degradar hidrocarburos, es decir, de reducir algunas moléculas para hacerlas más simples y de esta manera poder eliminar o hacer que precipiten y pues hacer esta eliminación de la que hablábamos al principio. ¿Sí? Por otro lado, también puede concentrar metales pesados. Si hay una solución en donde tenga bastantes metales pesados, podemos concentrarlos, hacer que también por misma densidad precipiten y hacer un retirado manual. Y por otro lado, también tiene lo de los pilis que habíamos mencionado, que también se les conoce como nanocables. Estos en la industria, en las cuestiones de biomédica, de acuerdo a lo que he investigado, hay estudios donde extraen estos pilis y los pueden utilizar como alambres conductores para algún dispositivo biomédico o algún dispositivo bioconductor en general. Hay otras variantes de Geobacter que son capaces incluso de degradar hasta uranio. También muy comunes en donde se encuentra alguna planta de energía nuclear. Hay estudios donde probablemente estén utilizando a Geobacter para degradar otro tipo de moléculas más pesadas. Como pueden ver, Geobacter es todoterreno. Le encanta estar en todos los lugares en donde haya bastantes problemas que resolver. Pues, pensando en eso, nosotros utilizamos un en específico que llamamos Geobacter sulfurreducens, la cual, como su nombre lo indica, se dedica a hacer a reducir, ¿ok? ¿Recuerdan de lo que platicamos de las reacciones redox? Pues eso es lo que va a estar haciendo. Cuando dices, reducir significa oxidación del elemento que está degradando, sí, o viceversa. No es oxidación, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ¿y dónde los vamos a utilizar? Pues en celdas electroquímicas. Las celdas electroquímicas pues son cualquier dispositivo el cual puede utilizar reacciones químicas para producir energía eléctrica o viceversa. Aprovecharse de energía eléctrica para producir energía química. ¿Y esto de qué depende? Pues de cómo las separes, ¿cierto? Tenemos dos tipos, las electrolíticas y las galvánicas. Dentro de las celdas galvánicas, es decir, las que utilizan energía química para producir energía eléctrica, se encuentran las celdas de combustible microbiano, que podemos abreviar como CCM o MFC si estamos en inglés. Tenemos de dos tipos de celdas principales, las de una sola cámara
y las celdas de doble cámara. ¿A qué me refiero? Bueno, las celdas de una sola cámara, tal cual estamos hablando de un frasco, en donde colocamos dos electrodos, un ánodo y un cátodo, unimos estos electrodos para cerrar el circuito y aquí se coloca todo, ¿ok? Aquí se coloca el electrolito o medio de crecimiento para los biólogos o el sustrato, es decir, el medio líquido que va a estar donde se va a contener a la bacteria, se coloca aquí también la bacteria y todas las reacciones suceden adentro del mismo frasco. ¿Es correcto que diga cultivo celular? Sí, es correcto. Capacidad de carga. Sí, también. ¿No? ¿Sí? Bueno, Muy bien. Ok. Pues si bien tiene la ventaja de ser un dispositivo más simple, también tienen algunas cuantas desventajas, sobre todo si lo estamos queriendo estudiar a nivel laboratorio. Luego tenemos las de doble cámara, que estas, tal cual, es un dispositivo con dos compartimentos separados por una membrana semipermeable muy específica, en donde vamos a llamar cámara anódica, cámara catódica. En la cámara anódica está el ánodo y está el sustrato, electrolito, medio de crecimiento, como le quieran decir, y la comunidad microbiana, es decir, ahí vamos a inocular a la bacteria que vamos a estar utilizando. Y por el otro lado vamos a utilizar cualquier solución buffer para poder simplemente estar recibiendo los protones producto del metabolismo que se esté llevando a cabo. ¿Ok? Los protones, por cierto, son los He+. De repente hay confusiones de qué es un protón. Para nosotros es un He+, sí, es un ion de hidrógeno. Y pues bueno, aquí se coloca el cátodo. ¿Ok? Ventajas y desventajas. De la de una sola cámara, pues por un lado es simple. Es muy sencilla de realizar. Permite un intercambio de especies más rápido, sin embargo, corremos un mayor riesgo de contaminación. No tenemos un control específico de gracias a qué están sucediendo las reacciones redox. Por lo tanto, pues se lo podemos atribuir a todo el sistema completo, pero no sabemos por qué está sucediendo realmente. No puedo decir que tal reacción sucedió gracias al ánodo o gracias al cátodo. Por lo tanto, pues llega a ser un poquito complicado pues darle una interpretación, sobre todo si lo que quieres es analizar esa eficiencia. Por otro lado, corremos mayor riesgo de contaminación. Si no hubo un sello hermético y alguna de las partes, por poquita que sea, está contaminado, acuérdense que estamos hablando de microorganismos. Por muy chiquitito que sea la contaminación, una partícula de polvo que haya entrado y ya se te va a contaminar todo el sistema. Por lo tanto, estas no nos parecen la mejor opción si estamos a nivel laboratorio. Por otro lado, tenemos las de doble cámara. Ventajas, pues tenemos ese control que no tenemos con las otras, porque al tener las cámaras separadas, los microorganismos no van a pasar a la otra cámara. Entonces se vuelve algo que podemos nosotros controlar más fácil. Tenemos menos riesgo de contaminación por lo mismo y pues está demostrado que tienen un mejor desempeño y podemos tener un control específico del microorganismo. Aquí, si sucede algo, ya sé gracias a quién está sucediendo. Ya sé si la reacción está sucediendo en una cámara anódica o en una cámara catódica, depende de dónde lo conectes. ¿Sí? Bueno, una vez que sabemos esto, vamos a ver cómo es ese funcionamiento. Aquí tenemos una celda de combustible de doble cámara, donde tenemos la cámara anódica y la cámara catódica. ¿Ok? Como puedes observar, esta la vamos a separar con una membrana selectiva y aquí van a ir los microorganismos. Los microorganismos se van a adherir al electrodo que hayas elegido y pues bueno, se cierra este circuito pudiendo hacer las reacciones. Las reacciones redox se llevan a cabo aquí y los productos de estas reacciones van a pasar a este lado. Y aquí simplemente se van a recibir los productos los iones productos de estas reacciones llevadas a cabo en esta cámara. ¿Cuáles productos son? Normalmente son hidrógenos que simplemente pasan de una cámara a otra formando aquí agua. Serían los elementos reciclados, ¿puedo decir? Pues más bien resultantes del proceso. Pero no se tienen iónicos, ¿no? Sí, son iones, sí. El dióxido de carbono proveniente, bueno, se va a estar liberando de esa manera de gas, pero sí se libera un protón, que eso sí ya es un ion. Ya hay un proceso ahí de intercambio. Sí. Muy bien. Y pues me permito presentarles a la celda de combustible microbiano que utilizo en el laboratorio. Es esta de aquí, es una celda de combustible de doble cámara, la cual tiene diversos accesorios. Vamos a estarlo viendo. Tiene, primero, una cámara anódica,
esta camarita que ven ustedes aquí, ¿ok? Empezamos en chiquito, es una camarita, es una celda apenas de 100 mililitros, chiquitita, para más control de lo que está sucediendo. En esta vamos a agregar lo que depende de qué área me veas, para algunos son electrolitos, para otros el sustrato, para otro medio de crecimiento. Sí, es exactamente lo mismo, es el medio líquido del cual está obteniendo energía nuestra bacteria, de ahí se está alimentando, ¿sí? Por otro lado, también ahí vamos a agregar los microorganismos, es decir, las bacterias, la que tú hayas elegido, ¿ok? Recuerda, tienes opciones de microorganismos para elegir, ahí ya la que tú hayas elegido es la que vas a colocar ahí. Si tienes que agregar un mediador, pues bueno, vas a tener que ver cuál se tiene que agregar para hacer que el metabolismo se lleve a cabo. Por otro lado, tenemos los electrodos, ¿ok? Esto es muy interesante porque si bien los electrodos metálicos son bastante llamativos y son, de hecho, pues una muy buena opción para cualquier celda, pues para las celdas de combustible microbiano no tanto. Es que tienes que fijarte que tu electrodo sea biocompatible, ¿sí? Necesitamos que no vaya a ser antimicrobiano. ¿Qué tal si tú agregas un electrodo de cobre y resulta que ahí no se pueden desarrollar nada? No se pueden adherir las bacterias porque van a morir al contacto. Entonces necesitamos que nuestro electrodo sea biocompatible. ¿Cuáles son los materiales biocompatibles? Tienes muchos, pero tienes que elegir alguno que sea conductor también. Necesitamos que sea conductor y que sea biocompatible. Y además, depende del tipo de bacteria, en nuestro caso necesitamos que sea un electrodo poroso, donde la bacteria pueda llegar y anclarse. ¿Recuerdas que se tenía que llegar y pegar? Bueno, necesitamos que tenga donde anclarse. ¿Cuál es ese material? Para nosotros la mejor opción pues son electrodos de carbono. Cualquier derivado de carbono. Hemos utilizado grafito, hemos utilizado carbón vitroreticulado, hemos utilizado fieltro de grafito, tal cual una tela de grafito. Cualquier derivado de carbono ha funcionado muy bien porque es un buen conductor y permite el crecimiento de la bacteria en toda su superficie. Y tienes que agregar el mismo en ambas cámaras. Por otro lado, en la cámara catódica, en donde agregamos simplemente un buffer, donde vamos a estar recibiendo los protones, los iones hidrógeno, que van a estar siendo resultantes de las reacciones que se lleven a cabo en la cámara anódica. ¿Y qué los separa? Bueno, los separa algo que llamamos una membrana intercambiadora de protones o membrana de intercambio proteónico. De estas puedes, desde hacer un puente salino, hacer alguno con algún tipo de agar o comprar uno de manera comercial. Lo importante aquí es que lo que permita es únicamente el paso de esta cámara a esta cámara, solo pueden pasar hidrógenos, es lo único que pueden pasar. Las membranas comerciales permiten este paso, tienen un tamaño de poro que lo único que permite que pase pues son los hidrógenos, solamente, ¿ok? Estos son los elementos presentes dentro de una celda de combustible microbiano. Hablemos un poco de esta parte de aquí, de con qué voy a rellenar mi celda de combustible microbiano. Bueno, puedes elegir algún medio comercial, es decir, para cada bacteria hay normalmente un manual en donde te dicen, oye, pues esta bacteria pues se puede alimentar de tales cosas. Puedes crear todo el medio de crecimiento o si estamos en el campo de que queremos remediar ambientes, pues ¿por qué no utilizamos aguas contaminadas? Desechos que normalmente son vertidos al ambiente, pues ¿por qué no les damos un segundo uso o una revalorización? Y aquí es donde el laboratorio de la doctora Vicky Villa llega a mi vida. La doctora Vicky Villa trabaja con lactosuero. Si nos vamos hablando un poquito de manera local, en Lagos de Moreno se produce mucho queso. Y el lactosuero está bastante presente. Hablemos un poco de él. De acuerdo a la producción hasta 2024, en Jalisco se produjeron el 21% nacional de toda la leche que se produce en México. Es mucho. De eso, casi la mayoría, estamos hablando que se produce en esta región, en Altos Norte, y sobre todo en Lagos de Moreno. Si sabemos que se produce bastante leche, pues lo normal es que se produzcan cosas lácteas de eso, por ejemplo, queso. Para preparar un solo kilo de queso necesitamos 10 litros de leche y producto de esto, ya después de que se cuaja el quesito, pues sale suero de queso, lactosuero.
se producen 9 litros de lactosuero por cada kilo de queso, del cual muy poco va a tener un segundo uso. Normalmente es vertido al ambiente o se utiliza para que lo consuman algunos otros animalitos. A veces hacen requesón, pero siempre hay un remanente, porque estamos hablando de que es mucho. Estamos hablando de mucho líquido. No se produce solo 1 kilo de queso en las queserías de Lagos de Moreno. Estamos hablando de una producción masiva de queso, donde por cada kilo estamos teniendo un 90% de suero que se está desechando, que no sabemos qué hacer con tanto suero. Bueno, se busca revalorizarlo. En el laboratorio se ha investigado acerca de cómo revalorizar el suero de queso de la región, desde utilizar algún tipo de bebidas proteicas. Hay estudios donde producen bioetanol, se puede fermentar para ver qué es lo que podemos producir con él. Y pues bueno, recientemente en el laboratorio se ha enfocado a cultivo bacteriano, es decir, utilizarlo para ver si nos puede dar como tiene tanto nutriente, pues ver cómo crecen las bacterias aprovechando esos nutrientes. ¿Y con qué lo hemos hecho? Bueno, pues se ha hecho con Geobacter sulfurreducens específicamente, una bacteria bioelectrogénica. Así que, utilizándolo, pues vimos que había una buena respuesta con el lactosuero, es decir, la bacteria se adaptó y creció con el lactosuero de la región, aprovechó sus nutrientes, así que dijimos, bueno, es el momento de pasarlo a la siguiente etapa, ¿ok? Es decir, es momento de utilizarla en una celda de combustible microbiano. Lo que hago básicamente es tomar el lactosuero de empresas locales, se analizó previamente, es decir, vimos la cantidades de grasa, proteína, lactosa. Después se lleva un poquito de un tratamiento de esterilizado para asegurarnos que lo único que vamos a tener es la bacteria que vamos a colocar. Se coloca en una celda de combustible de doble cámara y lo llevamos a caracterizar entre parte electroquímica con un potenciostato. El potenciostato que muy amablemente el doctor Isaac me enseñó a utilizar un poco, donde hago diversas mediciones para su caracterización electroquímica. ¿Cuáles hago? Bueno, dentro de las que yo hago aquí en el laboratorio se encuentran la cronoamperometría, también hago potencial de circuito abierto, pero la que nos atañe el día de hoy es la cronoamperometría, la cual es un estudio en el cual se mide la corriente que produce la celda de combustible contra el tiempo de medición. Esta me permite, más que nada, saber qué reacciones de transferencia de electrones se están llevando. Es decir, si favorezco reacciones de oxidación o reacciones de reducción. ¿Qué es lo que está haciendo la bacteria? ¿Está oxidando el medio o lo está reduciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel sistema? Y por otro lado, y mi favorita, la voltamperometría cíclica o voltametría cíclica, la cual, como su nombre lo indica, pues va por ciclos. En esta, el equipo induce o le impone un voltaje y registra la corriente que regresa el sistema, es decir, la celda de combustible. Y esta, pues, me ayuda para poder estudiar qué tan reversibles o irreversibles, qué tan factibles son las reacciones redox que se están sucediendo en toda la solución, en todo el sistema como celda de combustible microbiano. Muy bien. Aquí les muestro más o menos cómo se ve. Esta es como lo arroja el equipo, tal cual. Si se fijan, son pequeñas curvas que tiene una descarga y después se estabiliza este proceso. Después lo que yo hago es tomar un tiempo común. Normalmente tomo a los 100 segundos de medición, lo mido por 300 segundos. Tomo más o menos en un tiempo común y lo gráfico. Lo hago con un blanco, es decir, la celda con el puro suero, y cuando agrego bacteria para ver cuáles son esos cambios. Observemos este comportamiento. Podemos observar que cuando los puntitos negros es cuando solamente hay lactosuero. Si pueden ver, hay mucho cambio de especies. Esto es porque no hay ningún tipo de estabilización, simplemente está sucediendo. Es normal, cualquier solución química te va a producir un cambio entre ellas, va a reaccionar entre ellas, no es algo que puedas dejar fijo, ¿sí? Pero cuando agregamos la bacteria, podemos observar cómo tenemos esta tendencia de
estabilizar las reacciones, con algunos piquitos hacia la parte de abajo. Es decir, estamos favoreciendo ciertas reacciones de reducción. Aquí yo tengo que fijarme si la curva que yo haga tiene una tendencia a subir o una tendencia hacia bajar. Con eso yo puedo saber si favorezco reacciones de oxidación o si favorezco reacciones de reducción. En este caso, podemos observar algunos puntos que bajan, pero la tendencia es más bien a dejar un poco estables las reacciones entre el sistema. ¿Ok? Es decir, sí están sucediendo reacciones, pero a una corriente muy, muy pequeñita. Y normalmente, si te fijas, los picos están hacia la parte de abajo. Por lo tanto, estamos favoreciendo reacciones de reducción de especies. Y luego tenemos las voltametrías cíclicas, las voltamperometrías cíclicas. En este caso, dejas un voltaje fijo, el equipo lo impone en positivo y en negativo, puedes observarlo en la parte de aquí. Y bueno, lo estudio sin bacteria y con bacteria. ¿Ok? Vamos más o menos, te voy a desglosar un poquito cómo es esta cosa que tenemos aquí presente. El equipo lo va a medir, va a imponer este voltaje a diferentes velocidades. Las rayitas que puedes ver en la parte de aquí, todas estas corresponden al mismo sistema. ¿Ok? Todas estas rayitas. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad de barrido. Aquí en la línea negra está imponiendo el voltaje a 5 milivolts por segundo, en la línea azul a 10 milivolts por segundo, en la línea verde a 50 milivolts por segundo y finalmente a 100 milivolts por segundo. Es decir, va desde imponer el voltaje de una forma muy lenta a hacerlo a una forma muy rápida. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Pues porque hay reacciones que se favorecen a ciertos voltajes. Puedes observar que tenemos estos como piquitos. Te explico. El equipo empieza a medir, impone voltaje, va registrando la corriente que le responde el equipo, llega al punto máximo que tú lo colocaste y empieza a regresarse. Se regresa, llega aquí y vuelve a empezar. ¿Ok? Hace ciclos. ¿Cuántas vueltas? La que tú le quieras colocar. Y cada uno de estos que ustedes ven entonces es un ciclo. Tengo muchísimo más datos de esto y estudiar este tipo de cosas es bastante pesado. Me encanta presumirlo porque son más de 700,000 datos por una grafiquita de estas. Así que vale la pena observar este comportamiento. Bien, observemos también que tienen esos piquitos que ves. ¿Puedes observar? Ahí están esos piquitos. ¿Sí? Muy bien. Estos piquitos que se encuentran en la parte de arriba, cuando hace el ciclo de arriba, se llaman picos de oxidación. Es decir, va registrando cuando algo se va oxidando. Cuando, gracias al voltaje impuesto, se llevó a cabo una oxidación. Luego, tenemos cuando se regresa a esta parte como de abajo, que más o menos es como estas zonitas de aquí, que son los picos de reducción. ¿Ok? Más o menos estas zonas de aquí. Si esta zona y esta zona, o sea, este pico de oxidación y esta zona de reducción se encuentran paralelos, ¿ok? Como puedes observar, que se encuentran aquí y exactamente más o menos el mismo voltaje se encuentran, estamos hablando de una reacción redox completa. Hay una oxidación y una reducción. Estamos hablando de reacciones reversibles. Es la misma especie, ¿ok? La misma especie se está oxidando y se está reduciendo en este mismo voltaje. Puedes observar que aquí también sucede, ¿ok? Mira que aquí es sin bacteria, es decir, hice este análisis solamente con el suelo. Eso bueno, lo estoy identificando con ustedes, depende del sentido del barrido, ¿no? Sí, sí, depende del sentido del barrido. Si en otro caso regresa. Físicas, sí. no sé cómo es. Bueno, luego sí, y también se puede hacer al revés, también puede empezar en el otro lado, puede empezar el ciclo del otro lado. Solamente yo lo empiezo a partir del 0 a positivo y después bajo a negativo, pero puedo empezar al revés también. Y puedes controlar el voltaje, así como la velocidad de barrido, o cuántas veces quieres que haga el ciclo. Y bueno, esta que podemos observar acá es el mismo caso, pero aquí ya agregamos la bacteria. Aquí ya tenemos Heobacter sulfureducens. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, fíjate que aquí tenemos los mismos picos que tenemos en la gráfica anterior, pero si te fijas aquí está más ensanchada. Estos ciclos entre sí puedes observar que si comparamos estos ciclos con estos de acá, vemos que esta está un poco más ensanchada, ¿ok?
Entonces aquí ya tenemos una actividad de la bacteria. La bacteria está haciendo que esta altura del pico sea más alta que esta de acá. ¿Ok? Es decir, para poder oxidar esta especie, tuvo que pasar por la bacteria. No es solamente la reacción de la especie con el electrodo directo. No, aquí ya está diciéndote que fue especie, bacteria, electrodo. Tuvo que pasar por la bacteria. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Pues precisamente por esta altura. Y la intensidad del pico. Observa que este pico sí se ve más intenso que este de acá. ¿Sí? Y lo podemos calcular matemáticamente también. Por otro lado, vemos los picos de reducción que también se encuentran así, pero fíjate que nuevamente tenemos una diferencia en las alturas. Estamos mencionando esa presencia de Geobacter en este mismo proceso, ¿sale? Es la misma reacción, pero aquí ya tuvo que pasar por Geobacter. Y al momento de pasar por Geobacter ya hay un intercambio electrónico. Un intercambio de electrones que está siendo aprovechado. Por otro lado, vemos la aparición, de un tercer pico, que está en la parte de aquí, el cual no tiene, como puedes observar, la parte de abajo. Es una especie que únicamente se está oxidando, pero te fijas que no estaba acá. Esta es completamente por acción de la bacteria. Aquí no estaba, aquí está en esta parte, pero si te fijas ya no se regresa. Probablemente con esta especie la bacteria se quedó, la utilizó para su metabolismo y se quedó con esa especie hasta que se agotó en el sistema. Y esto lo podemos medir conforme pasa el tiempo y de hecho es algo a lo que me enfoco en mi tesis de doctorado. Pero nada más les traigo una pequeña probadita. ¿Qué otra cosa hemos hecho con esto? Pues bueno, comprobar la presencia de la bacteria en esa adhesión hacia el electrodo. Para esto, el doctor Héctor Pérez Ladrón de Guevara me ayuda con su técnica de AFM. Aquí les muestro nada más una de las muchas imágenes tan bonitas que hemos obtenido, donde podemos observar todos estos puntitos, todo esto está sobre el electrodo de grafito. Esto es sobre una barra de grafito. Lo dejé crecer 21 días y puedes observar que 70 micrómetros ya podemos observar toda la presencia de Geobacter recubriendo el electrodo. Aquí vemos inclusive estas alturas, estos pequeños zonitas negras, donde entonces ya tenemos capas, tenemos presencia de capas. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré donde las bacterias se iban pegando unas a otras? Bueno, con esto nos queda comprobado que sí hay capas entre estas bacterias, por lo tanto, Geobacter se está adaptando al suelo, está haciendo su metabolismo y le permite crecer en comunidad como es su naturaleza de crecimiento. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen en 3D, más o menos para checar las alturas. De estas imágenes, bueno, sigue, ¿qué página es? Es la 15. Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué otra cosa hemos logrado hacer? Pues también, gracias al doctor Heku, que es parte de mis sinodales, pues él, con uno de los microscopios electrónicos de la UNAM de Juriquilla, pudimos obtener imágenes de microscopía electrónica que se ven bastante padres y estoy muy emocionada de mostrárselas. Podemos observar aquí más o menos a 15 milímetros, y yo sé que al principio no se ve nada interesante que podamos observar, pero vamos a acercarnos, ¿va? Vamos a fijarnos en esos puntitos y vamos a acercarnos. ¿Ya empiezas a notar algo? No te preocupes, vamos a acercarnos un poquito más. Bacterias. Muchas bacterias. Aquí podemos observar que las bacterias, como nos lo había dicho las imágenes de AFM, están creciendo en comunidad y puedes observar estos surquitos, se están formando capas, que es precisamente lo que estábamos viendo con AFM y lo que esperábamos obtener agregando este medio de crecimiento. Entonces, si nos acercamos un poquito más, podemos observar estas estructuras basilares que les mostré, de hecho, de cómo se ve la morfología de Geobacter. Ahí los podemos observar un poquito más de cerca y están completitas y haciendo su metabolismo como normalmente es. Bueno, estas ya no, porque estas las tuvimos que teñir, entonces estas ya no, pero ahí están. Ok, muy bien. Un poquito más de cerca. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Pues bueno, con el doctor Rieder hemos llevado a cabo modelados matemáticos en colaboración también con el Centro Nacional de Recursos Genéticos, donde hemos hecho modelos matemáticos del crecimiento o de la densidad en comunidad bacteriana de Geobacter. Hemos podido hacer esto, por ejemplo, en donde más o menos seguimos un modelo matemático con el crecimiento experimental. Nosotros aportamos los datos experimentales y el doctor Rieder nos ayuda con su valiosa matemática.
Este proceso, como pueden observar, es una probadita de lo que estamos trabajando, pero realmente cosas para trabajar quedan bastantes. ¿A qué perspectivas hemos llegado con base a esto? Ay, siempre se atora. Permítanme. Se atoró. Ok. ¿Qué perspectivas hay o cuál es el futuro de las celdas de combustible microbiano? Pues se ha planteado la posibilidad de que la energía de las MFC, de las celdas de combustible microbiano, sea almacenada como dispositivos recargables. Es decir, que sean algún tipo de supercapacitor. Más que una batería, más bien lo que queremos enfocarlas es a un material dieléctrico o a un tipo de capacitor. Podemos utilizarlo como algún tipo de biosensores ambientales también, las cuales, pues bueno, se podrían autoabastecer porque ellos mismos pues irían produciendo su propia energía. Y por otro lado, pues podemos utilizarlo para recuperar o revalorizar cualquier tipo de desecho al mismo tiempo que estamos en la preparación de generación de energía. Como pueden observar, realmente el trabajo nos queda bastante. Estamos en una etapa inicial donde estandarizamos condiciones. Vamos bastante avanzados, pero no siempre hay algo nuevo que agregar. Tenemos muchas cosas a las cuales podemos hacerle muchos más estudios. Yo me enfoco solamente a una parte, pero el equipo de trabajo está haciendo muchísimos otros proyectos. Y sí tenemos temas de tesis, por si hay alguien por ahí que le interese. Tenemos proyectos en los que claro que te puedes incluir. Y nos encantaría. Bueno, el asesoramiento que he llevado a lo largo de este proceso, pues es gracias a mis directores de tesis, para cual quiero agradecer a la doctora Virginia Villacruz, a la doctora Vicky, que me agregó en su equipo de trabajo y me ha permitido esa libertad de meterme en este mundo raro que es la electroquímica, pero que tanto disfruto. No sería nada de esto sin el doctor Isaac Sarasúa, que es mi codirector de tesis, y él me parece culpable de haberme metido al mundo de la electroquímica, y pues me encanta ser parte de este proyecto. Me ha ayudado mucho el doctor Héctor Pérez Ladrón de Guevara con la parte de la FM, también me ha enseñado mucho a poder visualizarlo. La doctora Lili Zelaya del Centro Nacional de Recursos Genéticos, que ella me apoya en toda la parte biológica, en la parte de cinéticas y un poquito a entender este comportamiento. El doctor Haiku, que me ayudó en la parte de microscopía electrónica, el doctor Líder, porque sin él no entenderíamos todo este mundo matemático, y el doctor Memo, que pues bueno, él me ayudó un poquito más a entender estos comportamientos extraños de esta celda que tengo. Y pues bueno, en conclusión, el género Geobacter tiene características que podemos controlar fácilmente en una celda de combustible microbiano para el crecimiento, desarrollo y la producción de electricidad. Utilizar microorganismos con fines energéticos sí es un desafío científico, pero también muestra nuestro compromiso en la ciencia, ya que incluye todas las áreas. Como pudieron escuchar a lo largo de esta charla, no solamente hablamos de cosas biológicas, estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de biología, de microscopía, de todo en general, química bastante, y hasta algunas zonas muy extrañas ahí en combinación de varias áreas. Una tecnología basada en bacterias puede generar electricidad a su vez de depurar o revalorizar aguas residuales, lo cual es bastante atractivo para tratamientos en remediación in situ y por la generación de bioenergía. Finalmente, esta tecnología es autóctona, es decir, no produce dióxido de carbono y no afecta directamente al ser humano ni al ambiente. Y pues bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno,